buenas noches, bendiciones familia, ¿cómo están? Bienvenidos a ustedes que están del otro lado, bienvenidos a Iglesia La Casa. Como decimos siempre, más que una iglesia, una gran familia. Acá estamos en Rosario, en 3 de febrero 3780, el lugar que Dios seleccionó para nosotros, esta iglesia, que es como esto, es una gran familia. Bienvenidos a ustedes que están del otro lado, a los que están conectados en este momento, a los que van a ver este video durante la semana. Te agradecemos que estés ahí y le pedimos a Dios que este sea un día de bendición. Hola Vir, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vero? Buenas tardes. Bendiciones, muchas gracias a todos por estar del otro lado acompañándonos. Seguramente estén con un mate, con la Biblia en la mano, preparados para recibir una palabra que va a ser de mucha bendición de parte de Dios. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar, como decíamos en la invitación, sobre la soledad. La pandemia de la pandemia. La soledad, ese sentimiento que ahora se agudizó tras el coronavirus, que hace más de un año que el mundo entero viene luchando, y era una pandemia que ya existía. Vamos a ver como hijos de Dios qué es la soledad y si es justo como hijos sentirnos solos. Pero antes vamos al consejito de bendición de la semana de nuestra hermana Vir. Muchas gracias. Bueno, tengo una pequeña reflexión. Digo pequeña porque es un tema muy, muy importante y muy profundo para hablar muchísimo. Vamos a ir de a poquito compartiéndolo tal vez. Y vamos a leer Efesios 5, 8 y 9. Son 2 versículos. Dice, porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Reflexionaba, ¿no? En este pasaje de la palabra que nos dice que ahora somos luz. ¿Sí? ¿Quién es la luz? En la palabra. O sea, cuando hablamos de luz, en la palabra es Cristo. Dice Juan 8:12, que nos dice Jesús a nosotros, yo soy la luz del mundo. Entonces, si pensamos en este versículo, y hay un montón de versículos en la palabra que nos llama a ser luz. Mateo, versículo muy conocido, Mateo, donde dice que somos sal y somos luz en la tierra, en el mundo. Entonces pensaba, ¿qué quiere decir con que somos luz? Lo primero que meditaba cuando reflexionaba en esto es, si nos dice que somos luz y que la luz es Cristo, quiere decir que si no tenemos a Cristo en nosotros, no podemos ser luz. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando conocemos a Dios, cuando entregamos nuestra vida a Dios y Cristo entra en nosotros, esa luz viene a vivir en nosotros y viene a alumbrar nuestra vida. Nuestra tiniebla, antes andábamos en tinieblas, ahora tenemos a Cristo, tenemos la luz, somos la luz. Ya no andamos más en oscuridad, ya no andamos más en tiniebla. Nos dice la palabra que las tinieblas retroceden cuando viene la luz. ¿Qué quiere decir esto en nuestra vida en lo práctico? Que dejamos de andar en pecado, se pone a la luz, se pone al descubierto todo lo que había en nosotros cuando estábamos en tiniebla. Como por ejemplo, ¿no? Todos los pecados que puede haber en nuestra vida. Y qué importante que nos dice acá que seamos luz no solamente para nuestra vida, sino para los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Meditábamos cuando te compartía sobre esta reflexión, qué importante que en nuestro diario caminar, en el tiempo que tenemos, nuestra mirada tiene que estar en la eternidad, en la vida eterna, pero en el tiempo, en los días que Dios nos regale para vivir acá en la tierra, qué importante que podamos ser luz, que podamos iluminar, alumbrar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Dice la palabra que somos cartas vivientes. Sí, que hay muchas personas que somos la única Biblia que van a leer, nuestra vida, nuestras obras, nuestro andar, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes. ¿Sí? Que cuando estén al lado nuestro, nosotros vamos a ser la única luz que los alumbre. Y gracias a esta luz que sale de nosotros por andar en Cristo, como dice acá, por andar en bondad, por andar en verdad, en justicia, en este mundo en donde está lleno de gente que miente, que nosotros podamos llevar una palabra de verdad. Donde hay mucha maldad, que nosotros podamos mostrar la bondad de Dios, no la nuestra, la bondad de Dios en nosotros, ¿sí? Y donde hay mucha injusticia, vivimos en un mundo totalmente injusto, por donde se lo mire, que nosotros podamos manifestar la justicia de Dios, no la nuestra.
Digo siempre, no es nuestra bondad, no es nuestra justicia, no es nuestra verdad, es la de Dios en nosotros manifestándose para que aquellos que no conocen al Señor nos vean y quieran eso que tenemos nosotros. Nos vean y puedan creer que hay algo más que vivir y andar y hacer algunas obras buenas en la vida. ¿Sí? Porque bondad, buenos podemos ser muchas personas que pueden ser buenas, pero la bondad de Dios solo la tenemos si estamos en Dios. Su bondad, su verdad, su justicia solo la alcanzamos si estamos con Él, en Él, caminamos en Él. Entonces, qué importante que podamos ser esas cartas vivientes y que manifestemos y que irradiemos esa luz para que los que viven a nuestro alrededor, los que están en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cada lugar donde estemos, podamos llevar esa luz y esas personas quieran acercarse, quieran tener lo que tenemos nosotros, quieran vivir esa vida que nosotros podemos manifestarle, pero por sobre todas las cosas, que quieran conocer a Dios. Que quieran que los llevemos con ese andar nuestro, con esa luz, que los llevemos a ellos, ¿sí? Hoy hablábamos, y vos me decías, Vero, ¿no? Me transmitía esto de la importancia de cuando vamos caminando, vamos con una lámpara, la lámpara que hace, alumbra. Y si nosotros vamos por un lugar oscuro con una lámpara, la gente que está alrededor nos va a seguir. Las personas que no tengan lámpara nos van a empezar a seguir. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos una lámpara que nos va alumbrando el camino. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace la palabra de Dios, alumbra el camino. Por eso creo, y por eso es una pequeña reflexión, porque es muy profundo el tema de la luz, pero quería traerles esta pequeña reflexión de que podamos ser luz, iluminar, dando buenos consejos, teniendo palabras de sabiduría para las personas que no conocen de Dios, que podamos ser esa lámpara en su camino, esa luz que alumbre la vida de cada uno de los que están a nuestro alrededor. Amén, amén. Gran consejo para andar, realmente como decís, como hijos de luz, alumbrando también el camino de otros. Ese ejercicio de sanar y encontrar esa luz que tenemos dentro, que quite toda oscuridad y que esa luz pueda también manifestarse para que otros, porque dice Mateo que esa luz esa lámpara no se puede tapar. Totalmente. Nuestro ejercicio es mostrarla y exponer esa luz para que otros también puedan ser guiados con la vida de Cristo hacia la eternidad. Así que, amén. Te damos gracias, Vir. ¿Nos acompañas con una oración para empezar a compartir? ¿Cómo no? Y papá, te damos gracias Dios por este tiempo, por este compartir, por esta nueva reunión, Señor, que tenemos. Gracias por todas las personas que están del otro lado, por aquellos que van a escuchar esta transmisión, este video en otro momento, Señor. Que sean abiertos nuestros ojos del entendimiento, que podamos conocer esa verdad que nos trae libertad a nuestras vidas, papá. Gracias por llamarnos hijos tuyos, hijos de luz, que podamos manifestar y caminar en esta tierra trayendo la luz de Cristo que vos depositaste en nosotros, alumbrando, Señor, cada vida, alumbrando a las personas que están a nuestro alrededor, mostrándoles la verdad, que la verdad es Cristo, que podamos llevar con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con las palabras que salgan de nuestra boca, que vengan directo de tu corazón, a aquellas personas que todavía no te conocen, al camino correcto, al camino de vida, a aquel que dio todo por nuestra vida, para que seamos libres, para que seamos salvos, para que tengamos vida eterna, papá. Te damos gracias, Señor, por esa entrega amorosa, preciosa de tu Hijo Jesucristo, por esa muerte y resurrección, Señor, para que nosotros andemos en poder, andemos en victoria, papá. Gracias por el compartir de Vero que pusiste en su corazón, por esa palabra poderosa que nos va a traer esta noche, para que podamos seguir creciendo en entendimiento y en sabiduría. Ponemos en tus manos, Señor, esta reunión y te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Vir. Bueno, ahora vamos con Soledad, la pandemia de la pandemia. Prepara tu Biblia. Mucho antes de que el coronavirus apareciera sobre la faz de la Tierra, la soledad ya era una pandemia. El aislamiento, la incertidumbre, la nueva normalidad agudizan aún más la soledad, ya que por sí está llena de miedos. Ya a niveles muy preocupantes se ha disparado con la misma rapidez que el nuevo virus. El ser humano puede sobrevivir 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida y 3 meses sin compañía. Las personas necesitan a otras personas.
La soledad puede tener un impacto físico muy real. Un estudio sugirió que es tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día. ¿Pero qué es la soledad? La soledad no es la ausencia de rostros, es la ausencia de intimidad. La soledad no proviene de estar solo, proviene de sentirse solo. Jesús dijo: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos». ¿Existe la soledad para un hijo de Dios? ¿Será justo como hijos de Dios que nos sintamos solos? La soledad podría ser uno de los mejores regalos de Dios. La Escritura dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Si un tiempo de soledad es su manera de enseñarte a escuchar su canción, ¿no crees que valga la pena? Yo también. Bueno, vamos con este tema que esta semana el Señor hablaba a mi corazón tras esta segunda ola, este nuevo virus y estas nuevas y renovadas noticias que recibimos a diario de tanto miedo, de tanto desolación, de tanto distanciamiento social y tanto aislamiento, donde hace más de un año se está siendo ministrado a nivel mundial. Y por supuesto acá siempre decimos que hay que cuidarnos porque vivimos en este mundo que es un mundo caído. Nosotros vivimos acá, pero con la mira puesta en Jesús. Pero hoy vamos a hablar de este espíritu que se está soltando, que tiene que ver con el aislamiento y tiene que ver con la soledad. Como veíamos recién, la soledad es una pandemia que está declarada por la Organización Mundial de la Salud desde antes, que ahora se agudiza. Y creemos que como iglesia es importante hablar de estos temas, y más importante aún es hablar de lo que Dios piensa, de qué es la soledad y qué es el estar solos. Y este mensaje de hoy, cuando Dios me lo transmitía, no iba dirigido a los solos, a los viudos o a los que viven físicamente solos, sino iba dirigido a todos, porque lo que Dios me decía es que siempre en alguna área de nuestra vida nos sentimos solos. Podemos tener un problema tan grande que otras personas no vemos que tengan, entonces en esa área sentimos que somos los únicos que tienen ese problema, esa adversidad. Por otro lado, también podemos tener la ausencia física de alguna persona que para nosotros hubiera sido importante tenerla. Pero en nuestro diario vivir incluso notamos que en algún área nos sentimos solos. Tal vez en la familia, que no somos comprendidos, no somos escuchados y no tenemos esa compañía, ese dúo por el cual tener ese ida y vuelta. Entonces no es una cuestión física, sino que este mensaje va dirigido a esos aspectos de nuestra vida en donde nos sentimos en soledad. Tal vez en nuestro trabajo, que somos los únicos que hacemos todo siempre. Para cualquier área de nuestra vida, cada uno sabe en qué área a veces se siente solo. Como decíamos al principio, ¿es justo para un hijo de Dios sentirse solos? Hoy lo que vamos a estudiar en la palabra, a la luz de los versículos de la palabra del Señor, es que la soledad es un diseño de Satanás. Para que la persona se aísle, se distancie, y no estamos hablando de los 2 metros, no estamos hablando de salud, sino que estamos hablando de un aislamiento, de no conexión, de no compañía, de no ser uno con Dios. Entonces la soledad vamos a ver que es un diseño de tiniebla. Y el ser uno, el ser unidad con Dios, es un diseño que viene desde Génesis, porque Jesucristo, como veíamos recién en la introducción, nos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Todos los días, en todo momento. Entonces, justo después que Jesucristo dio su vida por nosotros, de que el Padre dio la vida del Hijo para que Él pueda estar todos los días con nosotros, es justo que nosotros respondamos así con Dios, sintiéndonos solos, siendo que tenemos a Dios, al Espíritu Santo morando en nosotros. Miren, los expertos dicen que la soledad, muy distinto a lo que creemos, no es una emoción. La soledad es una creencia de estado. Fíjense cómo actúa Satanás. La soledad entonces es lo que yo creo.
muchas veces por expectativas no cumplidas. Es decir, bueno, no tengo esto que quisiera, no tengo la compañía que quisiera. Entonces son a veces expectativas que no cumplimos, pero es siempre una creencia. Y como ya venimos hablando domingos atrás, nuestra decisión está en creer en Cristo y mirar solamente a Él, o creer el engaño, que en este caso es la soledad. Es aquello que está asociado a lo que yo creo. La persona que se siente solo cree que está solo, por eso se siente sola. ¿Cómo está relacionado con un sentimiento como la conocemos normalmente? Cualquiera diría que la soledad es un sentimiento. La pegamos a un sentimiento cuando hay tristeza en ella. Cuando nos sentimos solos, por lo general, hay separación, hay desasosiego a nuestro alrededor. ¿Y eso qué hace? Que le damos lugar a la tristeza. La tristeza sí es una emoción. Entonces fíjense cómo actúa Satanás. Yo creo que estoy sola, creo que estoy separado de lo que Dios diseñó para mí, o creo que estoy separada de Dios en definitiva, porque eso es lo que quiere hacer Satanás, que creamos que estamos solos y que solamente ese problema lo podemos resolver nosotros solos y que Dios nos ha abandonado. Entonces es una creencia. Hoy lo que vamos a trabajar en eso, en qué fe tenemos, en cómo podemos trabajar nosotros en esas áreas donde realmente y muchas veces nos sentimos solos. Es una ofensa realmente para Dios que nosotros nos sintamos solos. ¿Por qué? Imagínense un padre que nos ama y un padre que nos da todo, y un hijo que venga y le diga estoy todo el día solo, cuando el padre le da todo. Es una ofensa y es no conocer a Dios en nuestra intimidad. En el Antiguo Testamento vemos muchos relatos de héroes de la fe, como vemos en Hebreos 11, en el capítulo Hebreos 11, hay testigos de la fe, dice, una gran nube de testigos, la llama Pablo en Hebreos. Qué poderoso llamarlo testigos. Ahí hay un listado de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento que han confiado en Dios, que a pesar de las adversidades han creído y han obtenido la promesa. Y dice en Hebreos que tenemos esa gran nube de testigos. Y un testigo, en este mundo nosotros conocemos, los testigos verdaderos. ¿Qué es un testigo? El que te demuestra que algo es verdad, que te dice yo lo vi. Y nosotros podemos seguir. Por ejemplo, si a Moisés se le abrió el mar rojo, es testigo del poder de Dios. Entonces eso es el poder que tienen estos testigos, que a ellos ya les pasó. También existen testigos falsos, que hablan mentiras, como pasó cuando Jesucristo murió, que se le presentan los soldados, ¿se acuerdan? Y los soldados se le presenta al ángel y les dice resucitó. Pero los soldados después le dan dinero y ellos son testigos falsos. Y dicen, no, Jesucristo se lo robaron. Entonces también existen testigos falsos. Y en el Antiguo Testamento decía, hay héroes de la fe, hay testigos de la fe que han pasado, cuando uno los repasa, por soledad. Y que en soledad en realidad han pasado por desiertos, momentos donde estuvieron solos, y podemos ver específicamente y a detalle cómo Dios trabajó en esa soledad, cómo Dios mismo los lleva a los espacios de soledad para que ellos se fortalezcan en fe, se fortalezcan en carácter, para luego ejercer el ministerio para el cual fueron llamados. Podemos hablar, por ejemplo, en Deuteronomio vamos a ver 32:10. ¿Cómo nos trata Dios en los espacios donde estamos solos? O cómo Dios quiere tratarnos si creemos que no estamos solos, sino que estamos con Él. Dice, lo halló, está hablando de Jacob, lo halló en una tierra desértica, en el yermo. El yermo es una tierra que no tiene fruto, un desierto. Con aullidos de desolación. ¿Cómo estaba esta persona? Desolada, estaba sola, con aullidos de desolación. Lo envuelve y lo sustenta, lo protege. ¿Cómo? Como la niña de sus ojos. Eso somos nosotros en el desierto para Dios. Nos sustenta, nos envuelve y nos trata como a la niña de sus ojos. En Oseas 2:14 dice, por tanto yo lo traeré, dice Dios, y lo conduciré al desierto. Acá el desierto, como decía, son esos espacios de soledad emocionales, espirituales. Y dice, y le hablaré a su corazón.
Dios permite los espacios donde nosotros podamos estar solos, porque acá hay un principio muy importante. En la soledad crecemos, nos nutrimos de Dios. Él nos da su alimento. Y en la sociedad, o en la reunión de iglesia, o en el trabajo, o cuando estoy con gente, multiplico eso que Dios me dio, esa semilla que se sembró en mí, en los espacios donde yo estoy con Dios. Entonces decimos que nunca podemos estar solos como hijos de Dios, porque Dios dejó la vida del Hijo, dejó la vida de su propio Hijo, que está todos los días con nosotros. El tema es, como ya lo venimos diciendo otros domingos, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Si creemos o no, si realmente Jesucristo está con nosotros todos los días. En el desierto Dios te despoja de la carne, porque no tenemos a nadie más que a Dios. No tenés quien te elogie, en los desiertos no tenés quien te apoye, en los desiertos no tenés quien te ayude. Es en los momentos donde estamos solitos con Dios y sale todo de nosotros. Pero Dios quiere desnudarnos para, como decía, envolvernos y protegernos en esos desiertos, que son momentos de sequedad en nuestra vida. La vida crece en soledad y se multiplica en la multitud. No podemos esperar o esta reunión de domingo o venir a una iglesia o hablar o escuchar una prédica para llenarnos en nuestros momentos de soledad. Nuestros momentos de soledad se llenan con la vida del Espíritu en nosotros. Y en eso tenemos que ser maduros y crecer y no tenerle miedo a los momentos donde estamos solos. Porque así Cristo puede trabajar en nosotros. Porque es el momento propicio, el momento justo para que Él pueda trabajar en nosotros. Noé estuvo más de 100 años construyendo el arca. Estaba con su familia y estaba en población, vivía con mucha gente, pero estaba solo con su proyecto. Estuvo más de 100 años y era loquito y todos se bufaban de él, todos se burlaban de él, porque para qué no llovía hacía muchísimo tiempo y él estaba construyendo un arca para un diluvio. Después tenemos a un Abraham que se tiene que ir de la tierra de los caldeos, del sur de los caldeos, él con la esposa solo, despojarse de todo e ir a un desierto. Y Dios le dijo, andate de tu tierra y tu parentela, y en el desierto le habló. En los momentos de soledad, Dios formando el carácter de estos héroes de la fe. Después tenemos a Isaac, a esta palabra en Génesis 26-24 que Dios le dice a Isaac. Aquella noche se le apareció Jehová y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, yo estoy contigo. Te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Fíjense que esto es otro principio de la palabra. Siempre que aparece el no temas, yo estaré contigo. Lo dice después en Josué, lo dice en muchos lados de la palabra. No temas, yo voy a estar con vos. Entonces los momentos de soledad, que son por lo general, la soledad está llena de temores, dicen los psicólogos y la ciencia. En las investigaciones, las personas que están en soledad sienten mucho temor, porque no tienen quien los ayude, porque se sienten desolados. Si me pasa esto, si me pasa lo otro, no tengo quién. Entonces acá dice Dios, no tengas miedo en tus momentos, porque yo voy a estar con vos. Acá es una promesa que le dice a Isaac. Después tenemos a Jacob, que ¿se acuerdan que Jacob cambió Esaú cambió la primogenitura de Jacob? ¿Se acuerdan? Entonces el padre lo envía al desierto y él ahí forma su familia, pero estaba en el desierto, lejos de su familia, y en el desierto, en Betel, se le aparece Dios. Y Dios transforma poderosamente la vida de Jacob, pero él estando en su máxima soledad, cuando Dios podía hablarle y él podía escuchar y transformar su corazón. Después tenemos a su hijo José, que es dejado, ¿se acuerdan? José tiene una vida de soledad absoluta, dejado por sus 11 hermanos, abandonado, vendido, se va a la cárcel. O sea, en José vemos el patrón de la soledad. Pero con Dios vemos a esa soledad transformada en fortaleza, en fe, y vemos a un José que después es gobernante y está al lado del faraón. Y cuando viene el pueblo, que era su propia familia, a pedir ayuda al faraón, él es el que los ayuda y bendice a todo Israel. Después tenemos
a otro héroe de la fe que es Moisés. Que Moisés que se cría con el faraón, pero después Dios lo saca y lo tiene muchos años en el desierto antes de conocer a su esposa y después lo vuelve a traer para que libere al pueblo. Ahí Dios sigue trabajando el corazón de las personas. En Éxodo 3:10 dice, ahora pues anda, te envío a Faraón. Le dice Dios a Moisés, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondió Moisés a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le dijo, porque yo estaré contigo. Podemos vivir con esa promesa todos los días de nuestra vida si tenemos fe. Podemos vivir en victoria todos los días de nuestra vida sabiendo que Dios está con nosotros. Y ese espíritu de soledad que se está soltando en el mundo y más aún en este tiempo se va a ir. Porque nunca estamos solos. Porque un hijo de Dios nunca está solo. Josué, después seguimos con la historia de Josué que tuvo que liderar al pueblo de Israel. Y Josué, al final de su historia, ya viejito, el otro día veíamos cómo dividió la tierra, en el último capítulo, el pueblo se rebela y empieza a ser cualquiera, digamos, empieza a seguir otros dioses. Josué que dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor, ustedes hagan lo que quieran. Ya cansado de la rebeldía del pueblo, yo y mi casa. Porque sabía con quién estaba. Y leemos, Josué 1:9 dice, no te lo estoy ordenando yo, le dice Dios a Josué, esfuérzate pues y sé valiente, no te intimides ni desmayes, porque tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Entonces, esta noche, mañana a la mañana, mañana a la noche, en todo momento de nuestra vida, yo estaré contigo, donde quiera que vayas. Y Dios, obviamente, después honra a esas personas que no tuvieron miedos, sino que se enfrentaron y tuvieron fe. Y después vemos la honra de Dios la gloria de Dios en cada una de estas personas, esas promesas cumplidas, esas palabras de sabiduría y esos héroes de la fe que hoy día siguen siendo un ejemplo a nosotros para seguir. En Jeremías 1:8 dice otra vez, no temas de ellos, porque yo estoy contigo para liberarte. Daniel, ¿se acuerdan que se va a Babilonia solo con tres compañeros? Se queda solo en la fosa de los leones. Peor soledad que estar con 3 leones no debe haber. Peor desazón. Dios lo libera. Porque él no estaba solo. Dice la palabra que había un ángel con él. Fíjense dónde estaba puesta la visión de Daniel. Él vio al ángel y después lo relató. Y ese ángel lo liberó. La escritura no lo dice, pero hay expertos que dicen que ese ángel era Cristo, que en ese momento se le manifiesta. Ahora, para el resto, se estaba muriendo. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Con quién estamos? María dejó todo. María se estaba por casar, el marido la deja porque estaba embarazada del Espíritu Santo. El marido la deja y estaba sola. ¿Y qué le dice María al ángel? Hacé con tu sierva lo que vos dispongas. Estaba dispuesta a tener a Jesús en un tiempo donde ser soltera y embarazada era una locura. Estaba dispuesta, se fue con la tía, ¿se acuerdan? Pues cuando vuelve, se casa con José. Podía haber sido apedreada en ese tiempo por haber tenido relaciones fuera del matrimonio, por el pueblo de Israel. Si estoy con Jesús en la panza, estoy contigo. Ningún hijo de Dios puede sentir la soledad, es un sentimiento falso, es la creencia que está solo y le pone una emoción, que es la tristeza, pero es falso. Es injusto para Dios que declaremos soledad, que las expectativas que no se hayan satisfecho es otra cosa. Dios dio la vida de Cristo para que jamás estemos solos. La soledad es un ambiente en el que Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a dejar. Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y Mateo 6:6 dice, cuando ores, entra a tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Acá lo secreto, la alcoba, es un lugar de intimidad, es un lugar de soledad, de solo con Dios. Y orando no parlotees como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Una persona que crece en la intimidad nunca va a ser hipócrita.
Los hipócritas en la palabra eran los fariseos que oraban mucho, porque en las esquinas, en ese tiempo, en las esquinas se hablaba mucho de la palabra de Dios. Los fariseos se ponían como tipo con un micrófono y hablaban a viva voz. Y oraban, y Jesucristo iba en contra de ellos y le decía, ustedes oran acá en lo público. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que tener una vida arraigada, cimentada en esa soledad con Dios, donde Él nos hace crecer en el Espíritu, para después poder manifestar lo que ya tenemos dentro crecido. La soledad te abre las puertas a tener comunión con Dios. Una persona que busca a Dios en lo secreto, casi imposible que sea fariseo, religioso o hipócrita, porque está lleno para después, cuando hay otras personas delante, poder manifestar esa llenura que tiene. Cuando un vaso desborda, cae y toca lo que tiene alrededor. Entonces, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es imposible, cuando vemos a alguien, no explotar. O sea, cuando tenés esa luz, como hablaba Vir, es imposible no iluminar a otro cuando estamos cerca. La soledad te pule, te quiebra, te arrebata. Dios se expresa en la soledad, Dios se revela. Lo que está en secreto es lo que te da vida. No es lo de afuera lo que vivifica. Nosotros nos vivifica tener nuestro espíritu edificado. Eso es lo que da vida a nuestro exterior. No es de afuera para adentro, sino que es nuestra vida interior manifestando la vida exterior. En Génesis 2:8 dice, dijo Dios Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. La soledad en Génesis 1 empieza a ser el diseño de Satanás de separación. Separación, muerte, el otro día hablábamos, es lo mismo. Y acá viene la soledad. El hombre se siente solo, ¿se acuerdan cuando peca? Se aíslan de Dios. Entonces, sentirnos solos ante cualquier problema viene de las tinieblas. ¿Qué hizo el pecado una vez que Adán y Eva pecaron? Se separaron de Dios. Se ocultan, ¿se acuerdan? Se tapan con unas ramas. Dios después lo tapa como un sacrificio vivo de Cristo para poder perdonarlo y que ellos se liberen de ese pecado, los tapa con ropa de animales a través de un sacrificio. Entonces, la separación, la soledad es la separación que el enemigo quiere poner en nosotros. ¿Qué vino a hacer Cristo? Reconciliarnos. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, Cristo vino a hacer en Génesis 1, lo que separó, Cristo lo viene a unir nuevamente. Fíjense el poder que tiene esto. De la reconciliación. La atmósfera muchas veces, el mundo y la cultura te hace sentir que estás solo, porque debemos cumplir ciertos estándares. A través de eso nos habla Satanás, del deber ser. Y Dios nos habla de reconciliación. En Juan 17:20 dice, es una oración poderosa de Cristo, dice, no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, en mi palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén con nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Con ellos. ¿Con quién? Con Dios y Cristo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que ellos estén con nosotros. ¿Dónde estás vos? ¿Estás en tu soledad? No, estás con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Cristo oró antes de morirse, antes de conocernos. Y dejó esta oración para nosotros hoy. Y en el 24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Fíjense el poder que tiene la soledad y el poder que tiene la unidad. Para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Quiero que donde yo esté, vos me llevás, pero llévalo a ellos también. Que no estén solitos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo está hablando con los discípulos y los discípulos desesperados le dicen, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Vamos a quedarnos solos? Y él dice, tranquilos, voy a mandar el Espíritu Santo, que es el Consolador, para que nunca estén solos. Jesús comienza su ministerio en el desierto, en la soledad del desierto. 40 días solo con Satanás. Era la forma de manifestar y de expresar lo que hacía 33 años él venía cultivando en la soledad con Dios. Y ahí sabemos de la conversación. O sea, siempre antes de una gran expresión pública, Dios te va a llevar al secreto. Porque Dios necesita nutrirte para que después dé lo mejor. A lo mejor antes de un buen trabajo,
antes de una prédica, antes de lo que sea, Dios te va a llevar, te necesita llevar a un espacio de soledad donde Él pueda hablarte, pueda ministrarte y pueda sacarte los miedos. Y de esa soledad con Dios vamos a salir sin tentación, como Cristo salió, en poder, cuando el diablo le quería darle todo y Él le dice, solo con Dios me basta. Y después que Él pasa ese momento de soledad gloriosa, vienen ángeles, dice, y lo sustentan. Él nunca estuvo solo. Después que le dijo al diablo, yo no estoy solo, vos a mí no me digas todo esto, vienen los ángeles, que siempre estuvieron, pero los ángeles necesitaban, y para el día de hoy necesitamos que Jesucristo haya dicho, yo no estoy solo. Voy a hablar de la boca de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no estoy solo. Entonces vienen los ángeles. Pero primero está nuestra declaración, nuestra creencia. Después la manifestación de Dios. Mateo 25, 24 dice, acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Yo te conocía que eras un hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí mi talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. ¿Qué le dice el Dios? Este hombre había escondido lo que Dios le dio por miedo. No lo conocía a Dios. Entonces por miedo no expresó. ¿Se acuerdan que el resto lo habían puesto en el banco, lo habían multiplicado? Pero este le tuvo miedo, no lo conocía a su siervo, no lo conocía a su dueño. Entonces Dios le dice, pero respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubiese recibido lo mío con intereses. ¿Esto qué quiere decir? Si nos sentimos solos es porque no conocemos a Dios, porque Dios jamás, nunca te va a dejar solo. Entonces, si hay áreas donde todavía sentimos que Dios no llega, que Dios no responde, que Dios no escucha, que estamos hablando a la pared, es porque en definitiva estamos teniendo miedo, estamos escondiéndonos, como Adán y Eva en su momento. Este escondió lo que Dios le había dado, no lo quiso multiplicar, porque no lo conocía a Dios. Y Dios le dijo, qué negligente, ya sabes que hago todo eso y aún así tuviste miedo de mí. Debemos conocer a Dios en nuestra intimidad y saber que Él jamás, nunca nos va a dejar solos. Y que la soledad es un diseño de la tiniebla, no de Dios. En la intimidad con Dios es cuando nos llenamos. Cuando Dios nos llena de su paz, nos da su bendición, nos llena de gozo. En Juan 17 dice Cristo, a esto que me has dado, yo te los presento y quiero llevármelos conmigo. ¿Conocemos a Dios en lo secreto? ¿En la intimidad? ¿En la alcoba? ¿Realmente? En un ejemplo práctico del matrimonio, podemos decir que solo el matrimonio, solo Leo me conoce en la intimidad y solo yo lo conozco a él en ese espacio. Ahora, Dios puede decir de nosotros y nosotros podemos decir de Dios que solo nosotros lo conocemos. O lo conocemos en lo público, lo conocemos en la manifestación de la iglesia. Dios se manifiesta con cada uno de nosotros de una manera distinta y particular. Muchas veces nos pasa en la intimidad que no tenemos ganas, nos cuesta generar ese espacio de intimidad con Dios. Eso pasa porque es más atractivo algo externo que algo interno. Por ejemplo, ver una prédica. Entonces me pongo una prédica y es como que nos cuesta, es una realidad. A la carne le cuesta tener ese espacio de desierto con Dios. A la carne, a la emoción se aburre. Se aburre porque tiene expectativas naturales. Es decir, bueno, tiene que pasar algo. Acá tiene que caer un rayo, se tiene que abrir la puerta, una manifestación. La carne, los ojos, los sentidos necesitan. Bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál es la expresión física de lo que está pasando espiritualmente? Y Dios no se maneja así. También lo que nos pasa es que nos distraemos fácil en la intimidad con Dios. 3 problemas muy comunes que si vamos a lo más profundo de nuestro corazón, los tenemos o lo hemos tenido. ¿Por qué nos distraemos muchas veces? Porque nuestra vida natural necesita anclarse en algo, necesita ver algo.
necesita alguna manifestación, pero eso es nuestra carne, nuestra vida natural, nuestros ojos. A veces decimos que una prédica es muy buena, a lo mejor, pero porque el sonido funcionó muy bien, o por lo exterior. Y eso al espíritu no le resulta nada, no tiene ningún provecho. Cuando una persona es niño, necesita los estímulos exteriores para poder crecer. Ahora, por ejemplo, que la madre lo cuide, que la madre lo proteja, que la madre le da teta, que el papá lo cambie. O sea, necesita estímulos exteriores para no sentirse solo. Un niño. El diseño de un niño no es en soledad, obviamente. Ahora, cuando ese niño crece, yo a Amadeo ya no le tengo que decir ciertas cosas. Ya sabe, cuando tiene que ir al baño no le tengo que poner pañales, ya sabe, se puede independizar. Entonces la persona que es un poco más madura desarrolla lo que ya tiene adentro. Lo que quiero decir es, cuando vos sos un poco más maduro, ya podés hablar delante de las personas, podés hacer alguna manifestación de lo que la intimidad ya creciste. Podés manifestar lo que vos ya tenés dentro. Ahora el niño, cuando es niño, necesita estímulos exteriores constantemente para no sentirnos solos. Y a veces nos pasa eso en los momentos de intimidad con Dios. Necesitamos lo exterior. El ruidito, la cosita, algo que me suceda, alguna sensación. Pero eso tiene que ver con la carne y con la emoción. La vida del espíritu es eso que muchas veces no podemos explicar. ¿Viste? Cuando decís, ay, anoche tuve una comunión que no sé cómo decirte. Bueno, ahí está la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. Esas cosas que a lo mejor Dios me reveló tal cosa y a lo mejor para otro, mira vos. Para vos te cambió la perspectiva, pero a lo mejor no podés ni contarlo. El reino de los cielos se busca, se expresa y se manifiesta en lo interno. Jesús vino para que no estemos más solos, no vino a cambiar el mundo físico, vino a llenarnos de la soledad de Satanás, para que permanezcamos en su reino. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, antes bien, por oración y súplica, todos sean conocidos ante Dios vuestras peticiones en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. La clave en esto para sentir todo lo otro, que tus pensamientos sean guardados, que la paz, es que el Señor esté cerca. Porque le dice, no se angustien, el Señor está cerca, el Señor está acá, el Señor está con ustedes, nada malo puede pasar. Después de estar cerca de Jesús, salís al mundo perdonado y perdonando, amado y amando. Amado vos para poder amar. Perdonado vos para poder perdonar. Sanado en tu interior para poder sanar a otros con el poder de Cristo. Ministrado vos para poder ministrar a otros. Ahora, ¿cómo podemos ministrar a otros a lo mejor con una palabra de sabiduría si no la tenemos? Si primero no fuimos cultivados en la intimidad con esa palabra. Si no está en nuestro espíritu, no lo podemos manifestar con vida, con la vida de Cristo. La gloria de Dios adentro nuestro crece en la intimidad, es cuando una pandemia viene y no te quita la paz. Por ejemplo, un ejemplo práctico de algo que estamos viviendo ahora. No te quita el gozo ni la esperanza. Pueden venir una y varias pandemias más, y sabemos que está profetizado. Pero ahora, ¿te quita la paz? Eso es lo que hemos cultivado en este tiempo en el espíritu. Y si te quita la paz, fortalezcamos nuestra vida espiritual. No seamos tan arrogantes como para no vivir una intimidad con Dios. No querer vivir una intimidad con Dios. Quebrarnos ante Él. El Señor utiliza la quietud, la soledad. Separemos tiempo de quietud con Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga el día de la prueba y nos encuentre con nada dentro para poder soportar esa prueba? El Señor quebranta muchas veces lo externo porque adentro no tenemos nada. Porque en el momento de la prueba no podemos responder de otra manera que no sea emocional y carnal. Entonces el Señor muchas veces tiene que rompernos las estructuras que tenemos fuera para poder nosotros aprender. Miren, la prueba no es para Dios. Dios ya conoce. Conoce lo que hicimos ayer, lo que hicimos hoy, lo que vamos a hacer hasta que Cristo venga. Ya nos conoce. Conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas. La prueba es para nosotros.
para ver Vero qué tiene adentro cuando tiene un problema. Lo tiene a Cristo cuando la apretamos a Vero. ¿Qué sale de Vero? ¿Sale esperanza, sale amor, sale gozo, sale Cristo? ¿O sale odio, rencor, queja? ¿Qué sale? Y muchas veces Dios te expone, decir, ¿viste que vos decías que me amabas, pero te olvidaste de mí? ¿Viste que ante tu problema vos no me amás tanto? La prueba nunca es para Dios, es para nosotros, para que veamos lo que tenemos dentro y nos llenemos. Pensamos que porque somos queribles ante el mundo, confía en Dios, pero prefiero tener la plata en el banco. Confío en Dios, pero prefiero tener la plata en el banco. No permitamos que venga el día de la prueba y nos encuentre sin fe. Y nos encuentre sin fe. El día de la prueba puede ser un día en el mes, una hora en el día, un día en el año. Siempre hay un momento de prueba en donde Dios va a exponer lo que tenemos en la intimidad y lo que hemos construido en la intimidad para poder manifestar en lo público. En Jacob 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es para reflexionar una y otra vez por qué la prueba produce paciencia en mí. Fíjense qué gran fruto del Espíritu, la paciencia. Los frutos del Espíritu, como decíamos, crecen en la intimidad y después se manifiestan. Por ejemplo, un fruto nunca puede ser una canción, una prédica o una reunión de iglesia. Un fruto es la vida de Cristo que crece en mí y se manifiesta en otros. Puede ser la vida, la sabiduría que está en un libro, pero no el libro en sí. A veces nosotros nos quedamos con los resultados. Salió bien la prédica, se escuchó bien, listo, genial, gloria a Dios. ¿Tenía vida ese mensaje? ¿Tenía la vida de Cristo ese mensaje? Ese es el fruto que Dios te va a pedir. Imagínense el día de mañana. Viene Dios con el libro de la vida y va a decir, Vero, ¿qué hiciste para mí? Con todo lo que te di, con tus talentos. ¿Compartiste mensaje? No tenía vida de Cristo todo eso. Fíjense las personas, las iglesias llenas. Y Dios está viendo la vida de Cristo que está siendo ministrada. Y esa vida la encontramos en la intimidad, cuando Dios nos da esa vida. Entonces el fruto nunca puede ser algo físico. ¿A Dios qué le importa las canciones? Si lo llevan a Él, gloria a Dios. Entonces una persona tal vez que canta, lo que va a decir no es, a Dios no le importa la canción, le importa, todas estas personas se transformaron gracias a esa canción. Te llevé a vos, todas estas personas, por esa canción. Llevé a vos. No importa si cantamos lindo, porque Dios ve el corazón. Pero ¿qué corazón ve? El corazón que le ponemos a su palabra. El corazón que tenemos nosotros para con Él. Porque si no está todo justificado. Entonces cuanto más hacemos, más grandes hijos somos. Y en realidad cuanto más hacemos, tiene que ver con la vida que está en nuestro interior que después se manifiesta. Con esto no digo que no tenemos que tener reuniones, que no tenemos que tener canciones ni libros. Digo que lo que Dios nos pide es que el fruto de la vida sea manifestado. Que eso es lo que tiene poder. Y por último, en Mateo 11:12 dice, pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo toman por la fuerza. Yo muchas veces interpreté este versículo como que violento, como que los hijos de Dios sufren injusticias. Eso lo dice en otras partes de la palabra. Pero acá está hablando de otra cosa. Y acá la interpretación, el lenguaje actual es más simple y lo podemos entender mejor. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decisiva logra formar parte de él. Entonces esto de sufrir violencia, en realidad es que nosotros seamos violentos, quiero decir, seamos valientes y decisivos, como dice abajo otra interpretación, en crecer en el Señor para ganar el reino, como Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿dónde se crió? En el desierto. ¿Qué comía? Langostas. ¿Cómo vestía? Con ropa de animales. Y dice la palabra que no hubo hombre nacido de mujer como él.
no es lo exterior, no es lo físico, no es cómo te crían ni cómo te criaron. Es la comunión que vos tengas con el Señor lo que va a dar vida a otros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser violentos, ganarnos el reino de los cielos siendo violentos, siendo valientes y decisivos. Si no te querés levantar a la mañana, decidite y levantate a la mañana a buscar a Dios. Si te quedás dormido a la noche, buscá un tiempo de comunión, porque esas son excusas exteriores de algo que no está pasando en nuestro interior. Como decíamos antes, me aburro, me distraigo. Cuando pasa eso, volvete a enfocar, porque Dios te ministra en tus momentos donde estamos solos para después multiplicar esa vida en los otros. Como decía bien al principio, necesitamos expresar esa luz que está en nosotros. Esa luz, esa vida de Cristo que crece en nuestro interior en comunión con Dios solos y se manifiesta. Como vemos que grandes héroes de la fe pudieron en sus desiertos crecer y transformar su carácter. Porque ahí estás solo con Dios. No hay nada, no hay excusas tampoco, porque Dios sabe qué hiciste, por qué lo hiciste y con qué corazón lo hiciste. Lo que tenemos que poder hacer es no tener miedo de esos momentos, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Entonces, si Dios nos lleva a momentos donde podemos crecer en Él, es porque el resultado siempre va a ser vida de Cristo en nosotros. Nunca va a ser malo. Te animamos en esta noche a tener mayor comunión con el amado para poder amar. El que ama, después puede amar. Nadie puede amar al mundo si primero no es amado de Cristo y no conoce ese amor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por una reunión más, por una noche más. Te damos gracias, Dios, porque dispusiste nuestros corazones para escucharte y para poder ser ministrados a través de esta palabra. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, que no vuelva vacía. Te damos gracias por esta semana, Dios, que vos nos sigas hablando en nuestro corazón. Te damos gracias por las iglesias que están en las diferentes partes del mundo, Dios, donde ministran a Cristo en los corazones de las personas, Dios, para que Cristo crezca y mengue las personas, el ego y los deseos de las personas y crezca ese Cristo, esa luz que las naciones necesitan para resplandecer. Te damos gracias, Dios, porque amamos la venida de Cristo, esperamos a Cristo, sabemos que Él viene pronto por nosotros, por nuestra iglesia. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque todas las personas, Dios, que nos sentíamos solos, que esta palabra pueda llegar para que realmente podamos sentir tu presencia en los momentos donde más te necesitamos, Dios, y que podamos disponer principalmente el corazón a tener una intimidad verdadera, real con vos, para poder fortalecernos y crecer, Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por estar del otro lado, por escucharnos todos los domingos. Si este mensaje ha sido de bendición, compartilo a alguna persona más, para que este mensaje, si fue vida para tu vida, pueda ser vida para otra persona también. Y nos vemos el domingo próximo. Bendiciones.